Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, el podcast de lo paranormal, el podcast El Umbral de lo Desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. En este episodio, que no me acuerdo muy bien qué número es, pero lo vamos a poner aquí. Y pues como siempre, otra vez está aquí, me iba a decir algo que iba a sonar un poco raro, pero aquí estamos los tres amigos. Pues nos presentamos. Yo soy Cali Mercado, Fernando Morfabón, soy Abraham Martínez. y en el episodio de hoy vamos a hablar de cosas un poco turbias que han pasado aquí en México, pero en específico de los asesinos seriales que han pisado aquí estas tierras mexas. Para iniciar, ¿tú tienes alguno o quieres dar algún poco de contexto sobre estos asesinos seriales? ¿O tú quieres dar un poco de este contexto? Bueno, pues nada más destacar un poco que pareciera tendencia que todos los asesinos seriales mexicanos están implicados con prácticas caníbales. ¿Verdad? Un datillo ahí un poquito medio turbio. Sí, cuando analizamos pues los números y eso, sí, la mayoría de ellos está implicado. Bueno, la mayoría de los que están fichados oficialmente como asesinos seriales, sí tienen como este tipo de conductas y es un poco pues perturbador. Ok. así, bueno, también ahí hay que echarle más imaginación, ya le decía Abraham, en esta cuestión de los nombres, ¿no? O sea, sé que a lo mejor es un poco perturbador esta parte, pero por lo general todos los asesinos seriales que hemos encontrado, a todos les dicen el monstruo de, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también es algo un tanto interesante que, pues en esta parte, como ya lo menciona Abraham, pues el canibalismo se hace presente, ¿no? Entonces yo creo que por esa vertiente es donde pues les dan ese mote. Y antes de empezar, pues notarán que no estamos en nuestra residencia habitual de Osín. En esta emisión esperemos si el fantasma no nos juegue una jugada maligna. Hay instrumentos, ojalá se manifieste también de algún modo, moviendo, sacudiendo, tocando. Se lo vamos a dejar aquí a producir. Exactamente. Bueno, el día de hoy estamos en Ruido Records, un estudio de grabación aquí ubicado en Ciudad Neza. Aplauso que nos permite pues decir nuestras incoherencias al aire y sobre todo grabarlas en la mejor calidad posible. Vamos a poner aquí las redes sociales de Ruido Records, están en Instagram, Facebook y TikTok para que vayan a seguirlos, para que vengan a hacer sus producciones. Como dijo aquí el buen amigo Abraham, estamos aquí en Ciudad Neza y pues a todos los cantantes o a los que están iniciando en este mundo de la música o de también ya incursionando el podcast, aquí el buen compita Aldo los puede ayudar con el audio. Pues vamos a continuar con esto de los asesinos seriales. También algo muy lamentable es que la mayoría de asesinos seriales que yo encontré son varones y pues atacan en su mayoría a mujeres, ¿no? Uh-huh. Y tristemente también a mujeres muy jóvenes, o sea, en la mayoría de motes tienen justo estos nombres como incluso el caníbal de La Guerrero y uh-huh. el monstruo de Atizapán y de Catepec y demás, que pues han sonado un montón en las noticias y mucho en las redes sociales, y vamos a hablar ahí un poco de algunos que Yo traje algunos que no son tan conocidos y que también fueron de hace algunos años, pero también algunos recientes que tristemente sigue ocurriendo. Y pues un asesino serial ya se toma cuando ya tiene pues más de 3 víctimas, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar como de este tema interesante, esperemos que les guste. Y ¿quién quiere iniciar? ¿Inicio yo? ¿Inicias tú? ¿Quieres? Pues yo creo que, por ejemplo, veníamos platicando, Abraham y yo, en el camino, uh-huh. y hablábamos de este personaje, ¿no? El monstruo de Catepec, donde menciona, ¿no? Que, pues como tal, o sea, su pareja sentimental de él le traía a las chicas, ¿no? Pero se está hablando en esta parte se está hablando sobre que podría ser el mayor asesino serial de la historia de México, porque, por ejemplo, la Mataviejitas tuvo pues alrededor de 16, 17 víctimas y en este caso este monstruo de Catepec pues se le menciona que tiene alrededor de 20, pero incluso pues las autoridades han dicho que pueden
a ver incluso más mujeres, sobre todo como tú lo mencionas, ¿no? Lamentable esta parte de que pues sea como víctimas las mujeres en esta cuestión. Me causó un poco de ruido esta parte porque dice que pues este güey era psicótico, ¿no? Y aparte su pareja tenía como un retraso mental desde que nació. Entonces, aunque tenían estas partes, dice que se les consideraba como unas personas que sí sabían lo que era el bien y el mal. Simplemente lo hacían porque pues les gustaba. Al inicio el monstruo de Ecatepec lo hacía para pues abusar de las chicas y después ya lo hizo como de una forma pues un tanto habitual, ¿no? Y se conoce pues que tuvo, como ya lo mencioné, pues 20 víctimas. Entonces pues es un tanto interesante esta parte de este personaje que no tiene mucho, ¿no? Que ocurrieron estos hechos. Y también por ahí hay una anécdota, o en esta parte este cuate lo están pues de cierta manera interrogando y dice, ¿no? Si a mí me dejan salir yo voy a seguir matando mujeres, pero porque mucho menciona que supuestamente cuando él estaba niño pues su mamá lo hacía vestirse de mujer. Otras cuestiones también dicen que supuestamente es monstruo de Ecatepec cuando estaba más joven pues veía cómo su mamá engañaba a su papá y que eso le causó ciertas pues temores, ¿no? De poder expresar sus sentimientos, por ejemplo, incluso a una mujer, porque dice que si a él no lo dejaban ser feliz, que nadie podía ser feliz. Entonces, no sé, pues es un tanto interesante esta parte. Pues hay varias, como datos curiosos sobre este caso en específico. Al inicio, en las averiguaciones y demás, pues quisieron saber siempre el por qué, ¿no? Porque justo en esta persona no es de los que han hecho más, porque yo también encontré varios casos en donde han asesinado a más de 20, 25 personas o más, y que pues muchas personas sí estuvieron en la cárcel, algunos ahí les iré contando, incluso llegaron a desvivirse para que no los encarcelaran porque pues sabían todo lo que habían cometido, ¿no? Pero justo en este caso, uno de los datos que yo sabía es que la mujer como que le llevaba a sus víctimas, pero de alguna manera era como una especie de salvavidas para que no le hiciera nada a ella ni a sus hijas, porque pues esta persona llegó a abusar de sus hijas y pues su pareja sentimental, al no querer que lo siguiera haciendo o que les fuera a hacer algún daño mayor, pues empezó a llevarle víctimas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si como para protección de ella o de alguna manera para salvaguardar a su familia, de que no le hicieran nada a esta persona, pues empezó a llevarle a víctimas como para satisfacer, ¿no? Esta necesidad que él dice que sentía y que pues progresivamente fue empeorando, ¿no? Incluso creo que en los videos que después empezaron a circular en las redes se ve como las llevaban incluso en bolsas de basura uh-huh. y en una carriola, ¿no? Como para despistar a la gente, pero pues las tiraban, también algo que es muy común, que tiran se hacen de las víctimas en lotes baldíos, en lugares abandonados, y es como un modus operandi que se va repitiendo. Sí, es que, por ejemplo, el modus operandi que mencionas era precisamente, y fue cuando se empezaron a dar cuenta que muchas personas que habían desaparecido en esas ciertas zonas, pues eran casi del mismo modo, ¿no? Decían que a sus familiares, las muchachas, señoras o niñas, porque también, pues en este caso fue una menor de edad de 13 años, que lamentablemente falleció. Entonces, todo era el mismo modo, ¿no? Decían que vendían ropa, que vendían bisutería, y ya era, pues como agarraban a las víctimas y las llevaban, ¿no? Como lo mencionas. Entonces, pues su modo operandi era tal cual, o sea, venderles ropa, venderles bisutería, y ya, en ese momento se las llevaba. Y como lo dices, ¿no? Cuando incluso lo agarraron, iba saliendo con bolsas de basura negras, uh-huh. y fue cuando vieron que incluso pues ahí estaban restos humanos. En otra de las partes también se dice que a sus hijos
como tú lo dices, los mandaban hacia otros cuartos cuando estaba haciendo pues estas atrocidades este compa. Y muy interesante esta parte porque incluso decían que guardaban, ¿no? En un refri, pues restos aquí. Entonces, y que se los comía, ¿no? Es esto que decías, que muchas personas también se los llegan a comer y los tienen en sus refrigeradores. Y creo que, o sea, no sé si estoy diciéndolo mal, pero creo que incluso la carne se la regalaban a otras personas. Y este sujeto, ya en la entrevista que tú mencionabas al principio, decía que él saliendo podría hacerlo y que prefería darle esa carne a sus animales para que ellos se alimentaran bien, que pues una mujer siguiera viviendo, ¿no? Exacto. Entonces sí era un discurso de odio muy fuerte con el que pues este sujeto vivía día a día, y que creo que pues nunca va a dejar de pensar así. En otro caso, como que a mí me pareció interesante de alguna manera, porque es un modus operandi que es muy común y es muy peligroso. El coqueto, un famoso caso que también sonó como por el 2011, 2012, tampoco es tan lejano. Era un sujeto que era un chofer de microbús, del famoso microbús. Para los que no saben qué es un microbús, pues es el transporte público, ¿no? Esos camiones que circulan por rutas, y él operaba una que era de Chapultepec a Tlalnepantla, en el Estado de México. Entonces, este sujeto aprovechaba de que sus víctimas ya eran pues algunas altas horas de la noche o la última ruta. Y pues al ser jovencitas o mujeres que se quedaban ya solas en la unidad, pues confiando de que iba hacia la terminal, este sujeto se desviaba hacia un lugar en donde ya era como su ruta para desaparecer y donde no había nada. O hacía, ¿no? Como que se descomponía su camión, ¿no? También decía. Ajá, y se desviaba. Ajá. Entonces se desviaba y pues ahí aprovechaba desvivir a sus víctimas, pues las violentaba y entonces pues eso fue como su modus operandi. Le decían el coqueto porque pues, les hablaba como bonito y demás, hasta que pues desviaba la unidad y abusaba de sus víctimas y las desmembraba. Entonces también es un modus operandi que se repite, que siempre es o son caníbales o desmiembran a sus víctimas, ¿no? Y pues esta persona asesinó a 8 mujeres de las que se sabe, y ahorita está pagando la condena de 240 años en prisión, pero pues las vidas que se llevó pues nunca van a recuperarse. Exactamente. Bueno, y también con este tema del coqueto, pues algo importante, por ejemplo, si se dan cuenta, pues muchos de los asesinos seriales de los que hemos hablado, más allá de decir un asesino serial como tal, que indiscriminadamente mata a quien le plazca, pues realmente estos personajes son feminicidas seriales, ¿no? Porque sus víctimas objetivos son mujeres principalmente. En algún momento, principalmente con el monstruo de Ecatepec, fue un caso muy polémico ya hace como unos 6 años, 7 años. Recuerdo que analizamos este tema en sociología política en algún momento cuando todavía estudiaba, y hubo un comentario muy prudente que nos hizo saber el profesor y que yo comparto hasta la fecha, es que se enfocaba mucho la prensa y los medios y en general en todos los comentarios no sé si, bueno, traigo esa colación, por ejemplo, la entrevista que se le hace cuando él está hablando con el parte psiquiátrico de la fiscalía. Entonces enfatizaba bastante el hecho de que él parecía como estar loco, ¿no? Como si tuviera un padecimiento médico. Entonces el profesor nos hacía el comentario, ¿no? De que era más fácil tratar a estas personas como gente anómica o como gente loca o como gente disvariante, en vez de buscar una raíz social de la conducta, ¿no? Y en este caso, pues, vuelvo al tema de ser feminicidas seriales, porque había una importante connotación de género, ¿no? O sea, no era un loquito que tenía sus facultades mentales
extraviadas y que estaba haciendo cosas malas, ¿no? Sino que era una persona consciente que conscientemente estaba ejerciendo violencia de género, ¿no? Y que eso es importante destacar porque pareciera que México es un país de loquitos, ¿no? Y no, o sea, hay una razón detrás de esa violencia de género con estos tintes. Entonces, por ejemplo, en el caso lo vemos con el caso del Coqueto, que no es un loco, ¿no? O sea, inclusive en las declaraciones que él da frente a la fiscalía, no actúa, no disvaría, no da... No. Al contrario, es una persona oportunista que él mismo lo declara, ¿no? Él acepta que cometió lo que cometió porque sabía que en ese momento había una oportunidad de hacer las cosas, ¿no? Y no te está hablando de una persona anómica, ¿no? Que no está funcionando socialmente y que es un peligro, sino de una persona conscientemente que en sabiendas de la posición de género y de la posición de poder donde estaba, actúa, ¿no? Y eso es muy distinto a tachar a una persona como un loquito, como un anómico que nada más está ahí como el Guasón, ¿no? Buscando el caos total cuando no es así, ¿no? Eso es gente racional que el origen de la violencia no es una falla, sino una cultura de violencia, por ejemplo, ¿no? Una cultura de violencia de género particularmente. Entonces, pues son muy interesantes, ¿no? Como vemos, por ejemplo, el caníbal de Atizapán, que nuevamente las víctimas objetivos son mujeres en específico. Vemos al monstruo de Catepec, no, al monstruo de Toluca, que nuevamente las víctimas son mujeres, ¿no? Y podemos irnos así con un montón de ejemplos donde no tratamos con asesinos seriales en México, ¿no? Sino con feminicidas seriales que, por ejemplo, con un ejemplo muy extremo, Jeffrey Dahmer, por ejemplo, igual no podríamos hablar que es un asesino serial, ¿no? Porque las víctimas no son todos en general, sino que hay una víctima objetivo que son en este caso homosexuales, ¿no? Homosexuales, afrodescendientes, etcétera. Entonces, pues es interesante, ¿no? Como de este lado del charco, pues la tendencia es esta, ¿no? De tener personajes que están enfocados hacia ser feminicidas seriales, ¿no? Y no como tal asesinos. Sí, y saliéndonos un poco como de esto, porque sí, la mayoría de asesinos seriales aquí en México son feminicidas, pero también hay otro, ¿no? Yo encontré un caso como muy curioso que les quiero contar. Se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo González, le llamaban el padrino de Matamoros o el narcosatánico. Él pues fungió ahí en sus fechorías de 1986 a 1989. Fue un inmigrante cubano-americano y fue líder de una secta que creo que no sé si hasta la fecha sigue activa, me parece que no. No, ya no. O desapareció hace muchos años, sí. Que eran los narcotraficantes o los narcosatánicos, ¿no? Pues él, pues dentro de como de esta secta, culto hacia en estas pero más hacia la muerte era como era de descendencia afro, ¿no? Afrodescendiente, empezó a traer como estas creencias africanas del vudú, de la magia negra y de estos rituales ya bien extremos, que si bien muchos iniciaron contra sus rivales en el narcotráfico, pues después lo llevaron ya hacia cuestiones como de la misma secta y de favores y demás, secuestraban a jóvenes y pues después aparecían desvividos, ¿no? Dicen que en su trayectoria asesinó a más de 25 personas de las que se tiene en cuenta, ¿no? Pero pues quién sabe cuántas personas más no desvivió en su trayectoria. En esta persecución, porque pues era una persona muy buscada en los 80s, cuando dieron con su paradero y ya lo iban a agarrar, pues prefirió desvivirse a quedar encerrado, ¿no? Porque pues lo iban a dar de todas maneras de por vida o la pena de muerte, porque en ese entonces la pena de muerte todavía existía, ahorita ya no es válida, pero él prefirió como desvivirse a que lo encarcelaran. Entonces se me pareció un caso muy curioso, porque de alguna manera sí fue un asesino en serie. O sea, desvivir a tantas personas por una secta es algo a considerarse. Bueno, si el editor tiene, que son documentos demasiado difíciles de encontrar sin marcas de agua y sin otras cosas,
Pero hay, por ejemplo, grabaciones de las fiscalías donde llevan a los ayudantes de este señor a los terrenos donde él trabajaba y se les pide, ¿no? Que en este ejercicio que digan forense, dónde, ¿no? Dónde están los restos óseos humanos, etcétera. Y lo que más destaca, o sea, quizá, o lo que más me sorprende a mí es que esta gente, inclusive ya bajo la detención de la fiscalía y bajo las investigaciones periciales y forenses, todavía estaban como creyendo o bajo el supuesto o se reían inclusive de la autoridad, ¿no? Porque consideraban que la voluntad de este señor estaba por encima, ¿no? Y inclusive en esas grabaciones la fiscalía se desespera, ¿no? Los peritos entran en un grado de desesperación con esta gente que está muy soberbia, ¿no? O sea, tendrían que ver el video para que me entiendan un poco más. Insisto, son grabaciones bastante difíciles de conseguir. Pero sí te da un poquito esa curiosidad de saber, pues venga, si realmente este tipo de rituales y prácticas y asesinatos en serie realmente les daban poderes o qué sucedía, porque en las grabaciones periciales los ayudantes de este señor se ven muy confiados de sí, ¿no? Inclusive se están riendo de la autoridad en su cara porque piensan que no va a pasar nada, ¿no? Que la protección de este señor pues continúa pues vigente, ¿no? Y algo que le da mucho peso a este señor es que muchos de sus rituales se van haciendo más escandalosos para pues precisamente encajar con lo que el narco les pide, ¿no? Para que les dé fuerza, etcétera, etcétera. También otra cosa como interesante de ese caso es la cantidad de figuras públicas que se involucraron, que ¿no? se involucraron, ¿no? Hay un documental ahí de Vice de los brujos de Catemaco. Los narcos satánicos, ajá. Bueno, es un tema un poquito aparte, pero lo que voy es que es gracioso como la política mexicana siempre está vinculada a este tipo de prácticas, ¿no? Con magos, con santeros, con gente que se dedica a ganar favores del otro lado, ¿no? Y eso implica a veces, pues, sacrificio animal, un sacrificio humano. Pues las grandes élites siempre se han dado, ¿no? O sea, en los últimos años, sobre todo, se han destapado un montón de inconsistencias con esto. De hecho, como el Pit Daddy, ¿no? Ajá. Hay una cosa, no recuerdo en estos documentales que les comento de la fiscalía, no sé, también alguien ahí de la religión Palomayombe que nos ilustre, etcétera. Los santeros que se dedican a hacer este tipo de rituales tienen una especie de cuenco, como olla, yo lo diría así, como olla, donde depositan pues los líquidos que extraen de los objetos a sacrificar, y entonces en esta olla se van acumulando pues no sé cómo decirlo, estas secreciones pues, y son como un referente del poder. Ajá, exactamente. Son como un referente del poder que el santero tiene a su favor. ¿no? Ajá. Entonces, insisto, ¿no? Yo dudo que el editor los consiga. Son videos muy, muy particulares. Puede que nos metamos en problemas, ¿no? También. Mejor googlealo ustedes. Entonces, pues, ahí se ve, por ejemplo, la olla de este señor, ¿no? Que simbolizaba como todo el poder que ya había acumulado con los sacrificios, etcétera. Sí. Justo me parecía como curioso que, como ya lo mencionaste, ¿no? Ellos bebían de esta agua roja porque decían que como que les daba divinidad y hasta una especie de rejuvenecimiento, ¿no? O sea, ellos fielmente creían que como los vampiros rejuvenecían tomándose esta agua roja que sacaban de sus víctimas, ¿no? Entonces, pero yo no sé, o sea, yo siento que es como, yo no me quiero meter con nadie, ¿no? Cada quien sus creencias, pero es como algo también psicológico. Muchas de las sectas hacen cosas impensables creyendo que van a reencarnar o que van a tener como superpoderes o esta divinidad absoluta y demás, pero pues muchas veces al final de cuentas seguimos siendo humanos, ¿no? Y muchas de estas sectas terminan a veces muy mal con sacrificios masivos. Sí, así es. Está raro, pero ¿tú qué opinas de esto? No, pues más bien, o sea, por ejemplo, cualquier religión, llámese la que se llame, cuando lo haces con pues esta parte ya no tan devota, sino como un poco ya más en la exageración cuando caen, pues todas empiezan a partir en algo malo, ¿no? Por ejemplo, si nos fuéramos a algo así de religiones, pues incluso, ¿no? Las de estas que son los templos del fin del mundo y cosas así,
pues, por ejemplo, las mujeres, también ahí vamos, ¿no? En esta parte hablábamos feminicidios, etcétera, pues esta es otra parte como, pues, no sé si se le puede llamar violencia o no sé, la verdad, pero, por ejemplo, no pueden utilizar pantalones, o No, lo único, no puedes tener tu cabeza desnuda, ¿no? Tienes que estar cubierto. incluso por ahí me llegaban a contar que en una ocasión, unas personas acudieron y pues como tal, ¿no? Querían que las niñas se casaran a los 13 años, ¿no? Incluso, o sea, puede ser con chavos y si no hasta con gente más grande, ¿no? Pero sí, o sea, cuando la religión es un poco ya más fuera de esa parte de devoción, pues ya se convierte en algo un poco más difícil de comprender, ¿no? Porque, pues en esta parte, ya lo mencionaban, tomaban de ese tipo de aguas rojas, pero pues en realidad no sabemos. Por ejemplo, ya tocamos el caso de una chica que, aunque estamos desviando un poco el tema, pero nada más rápido se los menciono. La chica esta que se llama Nayeli Cacharuco, allá en Venezuela, ya lo tocamos ese tema, pues que una de sus amigas, supuestamente le hizo brujería, pero otras personas, la parte importante de aquí es que dice que sacó huesos humanos, los exhumó y pues igual como que los empezó a raspar, sacó varias cosas y que eso se lo dio de comer a la muchacha y que por eso pues la chica empezó a tener síntomas medio raros como si fuera brujería o como si fuera una posesión, pero en realidad cisticercos, ¿no? En realidad pues le entró una bacteria. En realidad eran bacterias, entonces pues ahí es algo un tanto loco esta parte. No sé si Abraham ahí tenga algún otro asesino serial aquí del Estado de México, porque traíamos ahí 2 o 3 personajes también más. Sí, ya lo había mencionado hace un momento, el caníbal de Toluca, el monstruo de Toluca. Más que nada, quizás suena reiterativo, muchos han hablado o tocado este tema, pero bueno, la relevancia quizás es que hay una llamada de este asesino serial donde está hablando dentro del penal a su mamá y en esa llamada declara un poco de los crímenes que ha cometido, ¿no? Entonces, bueno, para quien no lo sepa, pues el monstruo de Toluca, fue un asesino serial del Estado de México que dentro de sus casi 7, 8 víctimas está su papá, ¿no? De un hombre adulto también, y las demás pues son víctimas femeninas, ¿no? Lo importante o lo destacado de este caso, igual no sé si producción pueda conseguir ese audio y si no pues es fácil de conseguir, ese sí es fácil de conseguir. Este señor pues habla con su mamá y en las declaraciones que da pues él pues técnicamente dice que no siente ninguna clase de arrepentimiento, ¿no? Ahí quizás la parte más fuerte de esa evidencia es pues cuando su mamá le dice que no hay ningún problema, ¿no? Que ella haya hecho lo que haya hecho, pues sigue siendo su hijo, ¿no? Y nuevamente como, pues es como algo muy mexicano, ¿no? Que mamá siga siendo como el apoyo incondicional. La incondicional, exactamente, ¿no? Pero venga, o sea, lo tétrico de la llamada sigue ahí, ¿no? De un tipo que inclusive las notas periodísticas que hay en línea enfatizan, ¿no? Que gracias a que se preocupó por sus perros fue como él delata lo que hizo, ¿no? Y se confiesa con su mamá y delata sus crímenes. Pero venga, o sea, también es otro de los casos tétricos del Estado de México que se suman junto con el caníbal de Atizapán, el coqueto, etcétera, a personajes pues que más allá de asesinos seriales pues son feminicidas seriales, ¿no? Y que en sus declaraciones son fríos, ¿no? Y son duros a la hora de decir las cosas, ¿no? No es como un tipo que sienta mínimo arrepentimiento, al contrario, ¿no? Podemos hablar un poquito acerca de los asesinos seriales en el Estado de México, ¿no? Que pues son bastantes, ¿no? Y si nos ponemos a investigar, pues venga, hay una película muy buena que salió hace como muchos años, ya casi 6, 7, de Cicatriz del Diablo, no me acuerdo, que hacen un trabajo periodístico con víctimas de violencia y muchos de los entrevistados son del Estado de México, ¿no? Y un elemento importante de esta película, más allá de las declaraciones, son el juego cinematográfico, donde se hace como paneos constantes a paisajes, ¿no? Que son paisajes donde han encontrado víctimas de violencia. Uh-huh. Entonces, pues sí, precisamente en este tipo de documentales vemos cómo el Estado de México, pese a ser un ranchito que a veces es bonito, pues esconde dentro de sus paisajes bonitos cadáveres, muertos, etcétera, ¿no? Y que
nada más es cuestión de rascarle ahí, ¿no? Todos sabemos que Edomex es una cosa muy particular, ¿no? Que el que busca encuentra, ¿no? Que busca encuentra y que no es un lugar muy tranquilo, que digamos, ¿no? Sí, pues es complicado, ¿no? Hablar como de tantos personas y personalidades que han surgido con estos asesinos en serie y asesinos seriales que tristemente también muchas de estas veces hay un trasfondo mucho más turbio, ¿no? Muchos de estos personajes sufrieron violencia en su infancia, en su adolescencia, y eso no los justifica, pero ya hablando como acá de manera pues tratando de un poco entender el por qué, pues vienen de alguna situación complicada, ¿no? Que ahí habla otra vez de qué tan necesaria es el trato psicológico, y que si te sientes mal tienes que hablarlo con un especialista, ¿no? Uh-huh. Y que hay circunstancias que no puedes batallarlas tú solo, y que necesitas pues el paro de alguien más, alguien que sepa lidiar con estos problemas y que te pueda ayudar a dar solución, porque creo que todo tiene una solución, y si lo hablas y si lo tratas, va a ser mucho mejor, y puede que pues puedas sanar estos pues estos problemas internos que tengas en ti, ¿no? Y que así no afectes a otras personas, porque al final de cuentas tus problemas sí pueden afectar a tu entorno, a tus seres queridos, y pues eso no está válido, ¿no? Está válido que pidas ayuda. Y pues invito a toda la gente ahí que esté teniendo algún problemilla, que se acerque con personas especializadas. Hay muchas asesorías gratuitas, y si no, busquen entablar un diálogo con alguien de confianza. Eso también ayuda mucho, el expresar tus problemas. También siempre hace un aliviane. Así es. Bueno, y también, por ejemplo, pasando a esta parte, ya hablábamos de estos monstruos, ¿no? Y también hay otras vertientes, por ejemplo, no sé si recuerden a esta persona, que fue una señora, aunque no fue asesina serial, pues también fue un tema muy mediático, ¿no? De la persona que vendía tamales con los restos de su esposo. Uh-huh. Entonces también pues fue algo un tanto interesante. No es una asesina serial como tal, es una persona que pues no recuerdo bien el por qué lo hizo, porque ahí como que tengo la información un poco transgiversada, pero pues sí, no, eso también es impactante, ¿no? Como esta persona pues para deshacerse del cuerpo pues hizo tamales, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esta parte, pues qué es lo que está pasando por la mente de estas personas, ¿no? Puede ser violencia, o puede ser, como tú lo mencionas, ¿no? En ciertas medidas, pues cosas que les han pasado y que pues en algún momento salen de una forma pues que ya no pueden controlarlo, ¿no? Sí, pues todavía hay un montón de asesinos seriales. No creo que podremos hacer otro episodio hablando de esto, porque creo que en cada país, en cada rincón, siempre va a haber algo turbio que contar. Y pues en las recomendaciones, ahí por si le quieren echar un ojito, hay un podcast muy bueno que hace Saskia Niño de Rivera, que justo entrevista a este personaje, al Coqueto, ya dentro de la cárcel. Y pues en esta entrevista pues él de alguna manera va deslumbrando algunas inconsistencias que tenía mucha gente sobre por qué lo había hecho y su modus operandi, ¿no? Y cuenta un poco de su vida, de su pasado, y te pone un poco con el contexto de qué lo llevó a hacer esas atrocidades, ¿no? Entonces, pues en las recomendaciones ahí le recomiendo el podcast de Saskia Niño de Rivera. Y pues creo que con esto vamos a culminar el capítulo de hoy. ¿Algo que quieran agregar? Sí, yo mi dato de hace un momento, la película que recomiendo es La Libertad del Diablo. Es una película del 2017 y habla en particular pues de la violencia que se vive en el país. Aquí lo importante es que hay entrevistas a victimarios, ¿no? Que hablan de cómo es ser un ejecutor del narcotráfico, ¿no? Y eso también es importante porque no siempre un asesino serial va a venir con toda esta máscara producida que los medios nos venden, ¿no?
muchos de estos pequeños capos tienen más clientes en la cartera que cualquiera de los chiquillos que estoy ahorita mencionado, ¿no? Y que no tiene esa difusión ni esa, por suerte, ¿no? No tiene esa difusión ni ese conocimiento en las masas ni en los medios, pero que venga, la violencia pues está ahí, ¿no? Y se ejerce y se vive de distintos modos que a veces ni siquiera los imaginamos, ¿no? Y que una declaración que me gusta mucho de esta película es cuando le preguntan a un chavo que cómo es, ¿no? Y él dice que pues dentro del mercado del narcotráfico pues es pues importante tener una cartera de gente ya despachada, ¿no? Porque eso habla de qué tan eficiente eres como sicario. Ujú. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Quizás muchos de los chicos que estén en las filas de este negocio pues tengan quizás más clientes que cualquiera de los asesinos seriales que hemos hablado, ¿no? Y ese es otro problema de violencia pues muy importante, ¿no? Porque pues bueno, las cifras y las condiciones actuales Cada vez hablan, aumentan. ¿no? O sea, la violencia lamentablemente no ha disminuido, ni la inseguridad, ni nada por el estilo. Y pues vete a saber, ¿no? Cuántas víctimas más hay allá que no tienen quizás el reflector que si tuvieron las víctimas del monstruo de Toluca, ¿no? Del monstruo de Tizapán, etcétera. Claro, sí. ¿Algo que quieras tú cerrar? Pues sí, hablando precisamente de lo que menciona Abraham, pues ahí también hay otro tema, ¿no? El Ponchis, que también ya ahorita recientemente, hace algún tiempo, fue liberado, pero fue enviado a Estados Unidos. Entonces es un niño también sicario. Entonces, pues, Tenía como 12 años, ajá, ¿no? 12, 13 años más o menos. Ujú. A los 17 fue liberado y lo mandaron a Estados Unidos. Entonces, pues igual ahí, para que chequen ese caso, también fue algo muy sonado y pues aunado a lo que dice Abraham. De la delincuencia, sí. Pues creo que con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por ver un episodio del podcast El Umbral de lo Desconocido, su podcast de terror, misterio y cosas paranormales. De este lado nos despedimos. Yo soy Cali Mercado. Fernando Malfabón. Yo soy Abraham Martínez. Y muchas gracias de nuevo a compita Aldo por prestarnos las instalaciones de Ruido Records. Otra vez les voy a dejar aquí las redes sociales para que lo vayan a seguir, para que vayan a cotizar sus grabaciones. Y pues nada, muchas gracias por ver este episodio. Déjenos abajo sus comentarios sobre qué tal les pareció. Si les gustaría que tomáramos algún caso en particular, podemos hacer un video corto. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.